Es un gusto saludarlos, amados hermanos. Queremos compartir con ustedes la clase de las tentaciones, que sería la lección número 9 de nuestro material de crecimiento espiritual. Aquí en la parte de abajo va a encontrar usted el link en la descripción para que usted pueda descargar el material, para que pueda seguirnos durante toda la lección. Si todavía no tiene su material, en este momento puede ponerle pause al video y entonces imprimir su material y así tener un juego para poder irnos siguiendo y con su material en la mano. Queremos pedirle la tarea de la semana pasada. ¿Se aprendió usted el texto de memoria? Segunda los Corintios 9:7. Si se lo aprendió, dígalo conmigo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas felicidades si se lo aprendieron ahí en casa, y también repasar los libros desde Génesis hasta el libro de Daniel. Si usted quiere decirlos conmigo, por favor ayúdenme. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Sí lo pudo decir hasta este punto sus libros de memoria? Muy bien, esta semana vamos a dejar que siga repasando y bueno, la próxima semana se los vuelvo a pedir o los mencionamos para que usted los siga repasando, y la idea que al terminar nuestras clases usted se sepa todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, entonces toquemos el tema tocante a las tentaciones. Este es un tema bastante importante, un tema incluso yo diría un tanto álgido, porque vamos a tocar puntos que a lo mejor no nos vamos a sentir cómodos, sobre todo cuando exhibimos pecados en los cuales estamos cayendo y que muchos de ellos lamentablemente pueden llevarnos al fracaso en la vida espiritual. Por eso este tema de las tentaciones es por demás importante. Ahora, la primera pregunta que aparece ahí en su clase es: ¿cuáles son los enemigos que tientan al cristiano a pecar? ¿Cuáles son los enemigos que tientan al cristiano al pecar? Bueno, tenemos tres enemigos que el cristiano enfrenta, para los cuales estos enemigos nos llevan al pecado. El primero lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 7, dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, dice el 16, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces la palabra del Señor nos dice que la primer más grande lucha que tenemos en nuestra vida es contra nuestra carne, contra los deseos de la carne. Y la carne, esta palabra carne, en esta porción de la Biblia, es una palabra griega antigua que significa lo que se opone a Dios, lo que resiste a la voluntad de Dios. Y hay cosas en nosotros que resisten al plan de Dios, y por eso estamos en esa lucha. Pero hay un segundo enemigo que está en Primera de Juan capítulo 2. Si usted dice que tiene este enemigo tan grande que es la carne, bueno, hay otro enemigo que se presenta aquí en Primera de Juan capítulo 2, dice el versículo 15 y versículo 16: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, el segundo enemigo, que se presenta en nuestra vida es el mundo. Y en la Biblia hay tres definiciones para la palabra mundo. Una de ellas es
aquel texto que dice, el más conocido de la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a las personas. La palabra mundo en ese texto se refiere a las personas. Hay un salmo, el Salmo 24:1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces se refiere que el mundo es un planeta, el mundo y los que en él habitan. Pero esta palabra que está aquí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, cuando dice no améis al mundo, esta palabra en el griego significa sistema. Es un sistema de valores que está en contra de Dios. Y entonces viene de la palabra griega cosmos, de donde tenemos la palabra cosméticos en español, en donde las damas pues van y pues compran cosméticos, maquillaje para poder arreglarse y demás, y que bueno, ¿verdad? Pero bueno, significa que el mundo está completamente maquillado, es un mundo maquillado, ¿verdad? No es normal, muchas cosas que están pasando en el mundo no son normales, y lamentablemente los hijos de Dios estamos en esa lucha de mantenernos en el camino de la fe, en el camino de la vida correcta. A pesar que el mundo lleve la contra de Dios, nosotros debemos seguir caminando al lado, agarrados siempre de la mano de nuestro Señor. Entonces es el segundo enemigo. El primero, la carne. El segundo, el mundo. El tercero, Satanás. Por supuesto, Satanás es enemigo de los cristianos, enemigo de la obra de Dios, enemigo de los hijos de Dios. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces nos tienta la carne, nos tienta el mundo, pero también Satanás se disfraza. Dice primero a los Corintios, se disfraza como ángel de luz. Entonces, Satanás también es un enemigo que lamentablemente, amados hermanos, nos quiere llevar al fracaso en nuestra vida espiritual. Entonces, teniendo este contexto, sabemos cuán grande lucha tiene el cristiano. En los pecados que vamos a mencionar ahorita, conforme a la Escritura, que el cristiano está luchando todos los días en contra de las tentaciones. Esta clase se llama Las Tentaciones. ¿Por qué? Porque tanto la carne, tanto el mundo, tanto como Satanás, lamentablemente se oponen, amados hermanos, a que nosotros llevemos una vida correcta. Ahora, gracias a Dios que en Hebreos capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos ayuda en tiempo de tentación. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo número 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces la palabra de Dios dice que el que ruega o el que está ayudándonos en el tiempo de tentación es nuestro Señor Jesucristo. Él entiende, Él cuando caminó aquí en la tierra, amados hermanos, Él tenía algo que se llama, en la química, se llama unión hipostática. La unión hipostática significa que Dios, que Jesucristo, era 100% Dios y 100% hombre. En la química, la unión hipostática es unir dos sustancias de de la tabla periódica de los elementos, unirlas sin que ambas pierdan su esencia, sin que ambas pierdan su equivalencia, su valor, lo que significa cada una. Hermanos, en Cristo se llevó a cabo la unión hipostática. Él era Dios. Como Dios sabía los pensamientos de los hombres. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Les dijo a los apóstoles, ¿verdad? Como Dios le dijo a Natanael, te vi antes que te llamaran los apóstoles, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y se sorprendió Natanael, ¿verdad? Oh, se me hace que tú eres Dios. Él como Dios caminó sobre el agua, multiplicó los panes, hizo muchos milagros, pero también caminó en la tierra como hombre. Y como hombre se durmió en la popa, ahí en el barco, ¿verdad? Cuando se levantó la tremenda tempestad, como hombre les dijo a los del camino a Emaús, denme de comer un pescadito de los que estaban asando, y comió pescadito. El Señor Jesucristo, como hombre, le pidió de beber a la samaritana, ahí en Juan capítulo 4. Bueno, hermanos, Él era 100% Dios y 100% hombre. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, por eso nos comprende. La diferencia con Él, hermanos, es que Él estuvo sin pecado. Él no pecó y Él, por supuesto, quiere también que nosotros no fracasemos en la vida espiritual. Ahora, ¿quién es? Pregunta número 3.
¿Quién está orando por nosotros en tiempo de tentación? Este es un texto de los clásicos de la Escritura, hablando del apóstol Pedro. Cuando Pedro, ¿verdad? Sabía que iba a ser tentado, le dice Cristo en Lucas capítulo 22, versículo número 31 al 34. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Entonces Cristo no deseaba mal en la vida de Pedro. Lo que estaba diciendo es que Cristo ya había ido al futuro de Pedro y él sabía lo que le iba a pasar. Y le dice Cristo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si hay alguien que está intercediendo por nosotros en el momento en que somos tentados, es nuestro Señor Jesucristo. Él ruega a Dios y nos trata de librar siempre del pecado, pero los seres humanos somos proclives a pecar. De forma natural nos gusta el mal camino y el pecado, hermanos, quiero decirlo con todo respeto en este momento, pero el pecado es sabroso. Y si alguien dice que el pecado es horrible, es horrendo, y el camino del vino o el camino de las tentaciones es completamente horrible y huele mal y es feo, bueno, los resultados son terribles. Las consecuencias son difíciles, pero el pecado en sí, dice el libro de Proverbios, el pan comido en secreto es más sabroso. Entonces pecar siempre, hermanos, en algún momento resulta en satisfacción para la carne, pero lamentablemente fracaso en la vida espiritual. Entonces vamos a leer una verdad ahorita, ¿verdad? En el punto número 4, que a pesar de que vengan tantas tentaciones a nuestra vida, dice la palabra del Señor, dice aquí la pregunta: ¿permitirá Dios que seamos tentados más de lo que podemos resistir? Bueno, primero los Corintios, capítulo 10, versículo número 13, dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que está diciendo la Biblia es que así como viene la tentación, Dios también da la salida para que nosotros podamos soportar. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Es decir, la respuesta aquí es no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. El creyente puede resistir a cualquier tentación en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dará Dios junto con la tentación para que podamos resistir? Dice el texto: nos dará la salida. Entonces nos da la salida, nos da la forma en que podemos escaparnos. Ahora, ¿dónde está realmente la salida a la tentación? En el momento en que eres tentado. Tú sabes en tu corazón ya si vas a fracasar o no en tu vida espiritual. Ya lo decidiste. En el momento en que estás siendo tentado es cuando tienes que tomar la decisión, pero tú antes ya lo decidiste si vas a ofender a Dios. Y hay gente que lamentablemente está planeando pecar en nuestros días, y eso es lo que la Biblia nos quiere advertir a través de esta clase, sobre todo usted que está creciendo en la vida espiritual, que los pecados nos pueden alejar del Señor y usted tiene que luchar para mantenerse firme sirviendo al Señor. Entonces aquí tenemos una nota: el diablo tienta al cristiano a pecar de muchas diferentes formas. No sería imposible estudiarlas todas, pero vamos a observar algunas de las más comunes, pero también de las más peligrosas que pueden dañar nuestra vida. La primera son los pecados sexuales. Entonces, los pecados sexuales es la primera que vamos a mencionar en este momento. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice aquí la pregunta 5, ¿cuáles pecados sexuales están mencionados en los siguientes pasajes bíblicos? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo número 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Adulterio, fornicación,
inmundicia y lascivia. Entonces, hay 4 pecados que menciona ahí la Biblia que tienen que ver con la parte sexual. Ahora, tenemos que explicar esto. El sexo no es malo. El sexo no es malo. El sexo es santo dentro del sagrado matrimonio. Estos 4 pecados sexuales tienen que ver con pecados que se cometen cuando tú sostienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea con una persona que no sea tu esposo o tu esposa, o ya sea que tengas relaciones sexuales antes de casarte. Vamos a ver qué pecados menciona aquí. El primero es el adulterio. ¿Cuál es el adulterio? Es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Ese es adulterio. ¿Qué es fornicación? Bueno, es tener relaciones sexuales antes de casarte, es decir, en el noviazgo. No se permite. Yo sé que es muy moderno ahora y uno piensa, pues Dios es moderno, entonces Dios sabe que los jóvenes de ahora están desatados y comprenden la cuestión hormonal y que sube y baja y ¿verdad? Las hormonas en los muchachos. Él entiende, ¿verdad? No, hermanos, no. O sea, sí nos entiende, pero nunca va a aceptar que un joven y una señorita tengan relaciones sexuales antes de casarse. Esto se le llama fornicación y es la palabra griega porneia, de donde tenemos la frase inmoralidad sexual. Entonces, eso es fornicación. Inmundicia es tener pensamientos en tu mente de connotación sexual. Eso es inmundicia, ¿verdad? Cuando tú estás viendo un programa en la televisión y comienzas a imaginarte cosas con la persona que está ahí en la televisión y está ahí en tu mente, eso se le llama inmundicia. Dice Cristo, ¿verdad? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso se le llama en la palabra del Señor inmundicia. Y lascivia es precisamente cuando va caminando alguien en la calle y tú volteas y lo codicias. Eso es lascivia, ¿verdad? Cuando no sé, una señorita o una muchacha pasa por una construcción, ¿verdad? Y hay ahí unos caballeros trabajando y comienzan a echarle piropos y a decirle cosas y demás, y a los hombres que están ahí se les salen los ojos, ¿verdad? Ahí, pues eso tiene que ver con la lascivia. Hasta dicen, ¿verdad? Ese hombre tiene cara de lascivioso, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? A que él las está viendo con malos ojos. Entonces, son 4 pecados que tienen que ver con las relaciones sexuales, y hay que tener muchísimo cuidado porque es un tema bastante tremendo, bastante difícil, y que en nuestros días, amados hermanos, lamentablemente detiene el crecimiento espiritual en las personas y en la vida espiritual. Hay un pecado muy sensible, que está en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27 menciona un pecado muy sensible en nuestro tiempo, donde la gente lamentablemente se ha volcado en contra de las personas que practican este pecado. Romanos 1, 26 y 27 dice la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál pecado estamos hablando en este punto de la clase? El pecado del homosexualismo. Entonces, sabemos que en nuestros días, ¿verdad?, lamentablemente hay gente que está atacando a los homosexuales, y esto está mal. No hay que atacar a los homosexuales, no hay que ser homofóbicos, pero sí tenemos que decir en la palabra del Señor que la Biblia dice: varón y hembra los creó. Yo sé que es un tema polémico y es un tema que resulta incómodo para muchas personas, pero la palabra de Dios, hermanos, sigue creyendo en el matrimonio heterosexual entre un hombre y entre una mujer. ¿Y qué tenemos que hacer entonces con las personas que tienen o que pasan por este proceso de ser homosexuales? Tenemos que orar por ellos, tenemos que amarlos, tenemos que aprender a tolerarlos, pero a las personas, pero su pecado tenemos nosotros que decir de parte del Señor que tenemos que orar por ellos, amados hermanos. Es un tiempo difícil en nuestros días, pero tenemos nosotros que seguir predicando la palabra de Dios tal cual lo dice y lo enseña la palabra del Señor. Entonces ahí tenemos otro pecado. Acá dice: ¿cuál pecado comete el que se divorcia y se vuelve a casar? En Marcos capítulo 10,
Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 10. ¿Qué pecado comete el que se divorcia y se vuelve a casar? Ahora, este es otro tema también sensible, ¿no? Porque estamos en un oleaje de divorcios, de nuevas nupcias, nuevos matrimonios, ¿verdad? Tenemos que enseñar los principios de la Biblia. En Marcos 10 dice en el versículo número 6, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces la palabra del Señor dice, sigue diciendo en el versículo 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Permítanme explicar este texto. Bueno, ¿cuál es el pecado del que se divorcia y se vuelve a casar? Comete adulterio, pero cuando lo hace deportivamente, cuando lo toma por deporte, ¿no? Me caso con una, ahora estoy con otra, y ahora estoy con otra, y ahora estoy con otra, y ya lleva como 20 matrimonios. ¿Qué pecado está cometiendo? El pecado del adulterio. Pero sabemos que en nuestros días, amados hermanos, estamos en tiempos sensibles, en donde hay damas que están casadas con un varón, su vida puede estar hasta en riesgo. Y entonces hay situaciones en la Escritura, por ejemplo, en Mateo 19:9, la palabra de Dios percibe o da a entender que una persona, si se divorcia, se puede volver a casar si está en alguna de estas dos circunstancias. En Mateo 19:9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, si tú estás casado con un hombre o con una mujer que es infiel, la Biblia dice, el que comete, salvo por causa de fornicación, dice la Biblia, entonces puedes tener la posibilidad tú de rehacer tu vida con una persona que sea leal y que sea fiel. Pero estamos hablando de que es un tema difícil, ¿no? De abordar. Si tú pones aquí a 100 pastores para que te den su punto de vista sobre divorcio y nuevas nupcias, cada uno va a tener su propia forma de interpretar esta parte. A mí me gusta entender desde la parte y de la necesidad de guardar los principios divinos, pero también reconocer y tomar en cuenta lo que está pasando con las personas y sus sentimientos y lo que están viviendo, hermanos. Y tenemos nosotros que entender cada situación. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, es otra porción donde podría Dios permitir el divorcio y las nuevas nupcias. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, dice la Biblia, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, la recomendación es que si tú eres cristiana y estás casado con una persona que no es cristiana, que le des testimonio. Es la primera recomendación de la Biblia, que le des testimonio. Que tú trates de que la persona con la cual estás casada se convierta al Señor. Pero si pasan los años y entonces esta persona te hace la vida imposible, aquí está diciendo, ¿verdad? Si dice, no está sujeto el hermano a servidumbre y tú te sientes en una esclavitud tremenda dentro de esa familia o de ese matrimonio, la Biblia te da la opción de que puedas rehacer tu vida en el nombre del Señor. Cualquier persona que ha pasado por proceso de divorcio y se ha vuelto a casar, escuchen, amados hermanos, dice la Biblia que todos podemos necesitar y recurrir a la restauración. Entonces, el libro de Gálatas capítulo 6 dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es un tema difícil el que estoy tocando en este momento, hermanos. Yo espero estar dándoles luz con la palabra del Señor, que no tomemos estos pecados sexuales de una manera inconsciente, que no caigamos en franco desacato o en desobediencia, sino que busquemos siempre obedecer los principios de la palabra del Señor y mantenernos en santidad. La santidad es viejísima, es antiquísima, es muy vieja, es muy antigua, amados hermanos, pero nosotros sabemos que en nuestros días la santidad es posible en el nombre del Señor. Ora por tu esposa, ora por tu esposo y que vivan en completa santidad. Hay otro texto acá, el punto número 7 dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios capítulo 6
versículo 14, la palabra de Dios dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, ¿qué se nos prohíbe aquí? Realmente dice, se nos prohíbe unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Esta parte es bastante importante, amados hermanos, el no unirse en yugo desigual con un incrédulo, ¿verdad? Yo sé que ahorita ya varios jóvenes que están viendo esta clase van a decir: ay, pastor, pero si a mí me anda un muchacho de la escuela, se ve tan lindo y me quiero casar con él. Escucha, antes de que te cases con él, ve si él cree en Dios, ve si tiene una fe semejante a la tuya. No tiene que ser cristiano, evangélico, bautista, metido en la iglesia todo el día, ¿verdad? De sol a sol, ¿verdad? Súper consagradísimo, ¿verdad? Porque de esos hay muy pocos, te vas a quedar soltera toda la vida, ¿no? Entonces, pero sí puede haber una persona que a lo mejor no sea tan trabajadora en la obra del Señor, pero sí tenga buen testimonio, se porta bien en la escuela, es honesto en la casa, camina bien en la calle. Y puede ser que un mancebo, como yo le digo a los jóvenes, un mancebo era un joven en el Antiguo Testamento, un mancebo, un joven espiritual puede llegar a tu vida. Entonces, amada jovencita, hermana que estás a punto de casarte, no te unas en yugo desigual con una persona que no teme a Dios, que no cree en Dios, que no se acerca a Dios. Porque si, escucha hermano este principio, si ama a Dios, la persona con la que te vas a casar te va a amar a ti también, ¿ok? Entonces la Biblia nos está diciendo, tomando en cuenta lo que dice 2 Corintios 6, bueno, desde el 14 al 18, leí solo el 14, pero dice el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid, dice, de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? ¿Se refiere a que no tengas contacto con el mundo? No se refiere a que no tengas contacto con el mundo. No se refiere a que no camines con tus compañeros de la escuela que no son creyentes o que no temen a Dios. No se refiere a eso, porque dijo Cristo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dijo Cristo en el Evangelio de Juan. Entonces, no es que Cristo nos quite del mundo, sino más bien que dentro del mundo el Señor nos guarde del mal, y tú dentro del mundo tomes decisiones correctas de ver con quién estás haciéndote socio, a quién haces tu aliado. Procura que hagas, con quien hagas alianza, sea una persona que teme a Dios, para que estén en el mismo sentir, en los negocios, en la escuela. Mire lo que dice aquí nuestra clase: ¿debe un creyente casarse con una persona incrédula? No. ¿Por qué? Porque si te casas con una persona incrédula, al rato tú vas a querer enseñar al niño a orar cuando nazcan los niños primero, y la persona que no teme a Dios va a decir: no, en mi casa no se ora, ¿verdad? Y va a haber un conflicto, va a haber un problema. Tú vas a querer ir a la iglesia los domingos y la persona incrédula va a decir: no, yo no quiero ir. Y va a haber un yugo desigual y cada uno va a jalar por su lado. Estar en un noviazgo con alguien que no sea creyente, ¿debe hacerlo así un creyente? No. ¿Estar en una iglesia compuesta de incrédulos? No, tampoco. ¿Pertenecer a una logia? Tampoco debe uno pertenecer a una logia y tener un socio incrédulo. Bueno, la recomendación es que no. Si ya tienes un socio incrédulo, ojalá que se esté en tu empresa dejándose guiar por los principios de la Biblia, porque luego abres tu empresa y resulta que como el socio que tienes no teme a Dios, pues quiere robarse la luz, o quiere robarse el agua, o quiere robarse los impuestos, y al rato eso te va a traer un montón de problemas. Miren, hermanos, quiero terminar la clase del día de hoy diciéndote lo siguiente: todos estos principios que estamos viendo en la lección no son otra cosa, amados hermanos, sino es el amor de Dios como una advertencia, mostrándonos la palabra del Señor. Porque, como dije de hace rato de Pedro, Dios ya estuvo en su futuro y ya estuvo en tu futuro también. Y estos mandamientos de parte del Señor
no son para echarte a perder la vida. Tal vez hay un joven que escuchó ahorita la clase y diga, pastor, pero ¿cómo que sin sexo en el noviazgo? Pues entonces ya le quita usted toda la diversión, ¿verdad? Y eso que todavía no llegamos a la parte del alcohol y de las drogas y todo aquello. Hermanos, no es que Dios te quiera quitar la diversión. Más bien, Dios te está advirtiendo porque quiere que lleves una vida plena y una vida feliz. Si todo lo que dijimos ahorita, tú estás en esa lucha, la única forma de tener victoria en tu corazón es abriendo tu corazón y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. Él es el que está orando por ti en el momento de tentación. Él es el que intercede por ti a la hora que eres tentado, ¿verdad? Como le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. La única forma en que tú salgas vencedor de todas estas tentaciones es que tengas a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Te pido por favor en casa, si tú quieres orar en este momento, cierras tus ojos por favor. Hagamos una oración. Ahí en casa, ora, habla con Dios. Dile, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todo lo malo que hay en mi vida. Perdóname, Señor, porque reconozco que no he actuado bien. Quiero que limpies mi corazón. Si he caído en algunos de estos pecados, perdóname, Señor. Ayúdame, limpia mi corazón, limpia mi vida. Te entrego mi corazón, Señor Jesús. Entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Regálame la vida eterna y dame la fortaleza para salir adelante en el momento de la tentación. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención, amados hermanos. Que Dios los bendiga. La próxima semana continuamos con la siguiente parte de la lección. Muchas gracias.